Un ejemplo de aplicación de diseño de vigas de sección T. Bien, ya estamos sobre las 6:25. Daremos inicio a la clase de hoy. El ejemplo de aplicación que voy a exponer y describir detalladamente se refiere a el análisis y el diseño de la estructura de hormigón armado de un pequeño puente peatonal, Bien, vamos adelante con el tema de hoy. Ahí podrán ustedes observar la estructura correspondiente a un puentecito de viga peatonal, el cual básicamente se haya constituido por una placa en posición horizontal unida monolíticamente a lo que denominaríamos en este caso los nervios. Cada nervio con una parte de la placa trabaja como una viga de sección T. Recuerden que hemos visto en cuanto a las vigas de sección T, hemos visto por un lado las vigas de sección T simples y las vigas de sección T múltiples. Pues en este caso, la estructura que vamos a diseñar corresponde a vigas de sección T múltiples. Bien, vamos definiendo sus dimensiones geométricas y las cargas que debemos tomar en consideración para realizar el análisis y el diseño correspondiente. Bien, asumo de que las vigas de este puente peatonal se hayan constituidas por vigas de sección T simplemente apoyadas en sus extremos, donde la luz de estas vigas tiene una magnitud de 15 metros. En cuanto a las cargas que se debe tomar en cuenta, según la norma ACI, por un lado están las cargas de carácter permanente y por otro lado están las cargas de carácter variable. En este caso, vamos a tener esos dos tipos de carga. Sin embargo, debo aclarar que en el diseño no vamos a tomar en cuenta las cargas eólicas, las cargas térmicas, ni las cargas debido al fenómeno de retracción y fluencia del hormigón. Las cargas que vamos a tomar en cuenta son, por un lado, repito, cargas permanentes y cargas variables. Entre las cargas variables que vamos a considerar están las cargas denominadas cargas vivas, que también las denominan cargas de uso. O sea, estas cargas que se asume que se encuentran uniformemente distribuidas sobre la placa, representa el peso de los peatones, el peso de las personas que han de transitar por el puente peatonal. Esa carga la voy a identificar con Q sub L1.
Y obviamente es una carga superficial, no es una carga lineal y peor aún, no es una carga puntual, es una carga superficial. Bueno, también debo tomar en cuenta el peso propio de la estructura. Eso, cuando vayamos realizando los cálculos, vamos a tomar en cuenta el peso propio de la estructura. Otras cargas que hay que tomar en consideración son el peso de las barandas, puesto que todo puente lleva barandas en sus extremos laterales, y las barandas para el cálculo recta estructural las representamos como cargas linealmente distribuidas los laterales del puente peatonal. En este caso, esas cargas que son de tipo lineal las voy a identificar con Q sub DD. La letra D mayúscula viene de la palabra death, que del inglés significa muerto. Entonces, el peso propio de la baranda, que en este caso voy a suponer que la baranda es metálica, es una carga de carácter permanente. Bien, y luego, de acuerdo a la norma aplicada al diseño de puentes peatonales, también debo tomar en consideración una carga viva adicional sobre las barandas del puente peatonal. Esta carga viva representa el peso de las personas que se han de apoyar sobre la baranda. Pues bien, hay que tomar en consideración esa carga, que la voy a identificar con Q sub L2. La letra L, según la normativa americana, viene de la palabra live, que significa vivo o viva. Bien, básicamente esas son las cargas que vamos a tomar en cuenta para el análisis, el peso propio de la estructura también, desde luego. Bien, en cuanto ahora a las dimensiones de la sección transversal de puente peatonal, he adoptado las siguientes dimensiones longitudinales. Las alas de la sección transversal a ambos lados tienen un vuelo de 50 centímetros. El espesor del nervio, 20 centímetros. La distancia entre las caras internas de los nervios, 130 centímetros. Y como decía, el espesor del nervio, 20 centímetros. Y las alas tienen un vuelo de 50 centímetros. En total, el puente tiene un ancho de 270 centímetros. Según las normas que actualmente están en vigencia, los puentes peatonales que van a servir a el tránsito de peatones en zonas bastante concurridas, mínimo deben tener un ancho de 240 centímetros. Eso dice la norma argentina, la norma chilena, la norma colombiana, la norma española. Mínimo debe tener un ancho de 240 centímetros cuando se trata de una estructura que ha de servir para el paso peatonal, donde hay bastante concurrencia de peatones. Bueno, debo hacer un comentario al respecto. Los puentes peatonales que han construido sobre el segundo anillo, ninguno de esos dos puentes satisface la norma, ¿no? Ninguno de ellos satisface la norma. Pareciera que se pusieron a construir simplemente por construir y pues no cumplen las normas. Lo ideal cuando se trata de definir
las dimensiones geométricas de obras civiles, lo ideal es que pase por la mano de un arquitecto. El arquitecto domina todo lo referente a las dimensiones que deben tener los diferentes elementos que son parte de una obra civil, desde los puentes. Y no solamente eso, la cualidad de los arquitectos es que ayudan a darle estética, a darle belleza a la obra civil que se va a construir. Por ejemplo, yo estaría plenamente seguro que los puentes a desnivel que hay en el cuarto anillo, en el quinto anillo y en el sexto anillo son tremendos mamarrachos, y obviamente porque por ahí esos proyectos no pasaron por la mano de un arquitecto, siendo que son obras de carácter público y nada menos que dentro del radio urbano de la ciudad de Santa Cruz. Esos puentes deberían tener algo de estética, no lo tienen. Y eso, pues, muy mal. Bien, jóvenes, continuando, completando las dimensiones geométricas, el espesor de la placa he adoptado 7 centímetros, la altura del nervio 53 centímetros, por lo tanto, la altura total de las vigas de sección T de este puente peatonal llega a 60 centímetros. Datos adicionales, ¿no? Asumo que las barandas que se van a construir en los laterales del puente peatonal van a ser de metal, o sea, barandas metálicas, que según norma, esas barandas deberán tener una altura de 1,1 metros. Para el diseño, estoy asumiendo un hormigón cuya resistencia especificada a compresión simple es de 21 megapascales, la tensión de fluencia de 500 megapascales, la carga muerta debido al peso de las barandas, ¿no? Aquí la carga lineal que está con color rojo, esa carga que representa el peso de las barandas, igual a 0,35 kilonewtons por metro lineal, que equivale aproximadamente a 35 kilopondios por metro lineal. Prosiguiendo, la carga de carácter superficial Q sub L1, que representa el peso de los peatones que transitan sobre la placa, según norma, es de 4 kilonewtons por metro cuadrado. Prosiguiendo, la carga lineal debido a las personas que se apoyan sobre las barandas, según norma, 2 kilonewtons por metro lineal. En cuanto a las magnitudes de las cargas, sí o sí tenemos que cumplir los valores que especifican las normas. Las normas prohíben a los ingenieros adoptar valores de las cargas. Sí o sí tenemos que cumplir lo que dice la norma. Prosiguiendo, luego, una carga que estoy tomando en consideración es el peso de todos aquellos elementos que van adheridos a la estructura de este puente. ¿Qué elementos quedan adheridos? Bueno, en algunos casos, con la finalidad de proteger la placa, pues le colocan un piso, o bien le colocan un vaciado adicional que se denomina carpeta de nivelación, que no es parte de la estructura de hormigón armado, es simplemente para proteger a la placa de las acciones negativas
del medio ambiente. También en algunos casos se utilizan este puente para adherir a ella ciertas instalaciones hidráulicas, ciertas instalaciones de gas, e inclusive sobre estos puentes suelen colocar también publicidad. Entonces, pues eso lo estoy tomando en cuenta a través de esta carga Q sub cm, que dice carga muerta, cuya magnitud estoy tomando en 1,5 kilonewtons por metro cuadrado. Proseguimos. Bueno, como voy a tomar en cuenta el peso específico del hormigón, el peso propio de la estructura, ahí está el peso específico del hormigón. Y bueno, para concluir esta parte, hago un resumen. La altura total es 60 centímetros, el espesor de la placa 7 centímetros, la distancia libre entre la cara interna de los nervios 130 centímetros, la altura del nervio 53 centímetros y el espesor del nervio 20 centímetros. Entonces, ahí está toda la información, todos los datos que voy a utilizar para efectuar el diseño de las vigas de este puente peatonal, incluyendo, obviamente, el diseño de la placa. Recordarán que las placas trabajan en dos direcciones, por lo tanto, llevan armaduras también en dos direcciones. Bien, como habrán observado, el puente tiene un eje de simetría. Ese eje de simetría pasa justo por el centro del puente y del eje de simetría a los extremos es lo que nosotros llamaremos el ancho real de la placa. Resulta que cada nervio ha de trabajar con una cierta porción de la placa. En un principio se asume que cada nervio trabaja con la mitad de la placa. Entonces, la mitad de la placa aquí, en esta vista de la sección transversal, es lo que nosotros llamaremos el ancho real de la placa. Pues bien, haciendo cálculos, ¿cuánto me da el ancho real de la placa? Pues va a ser simplemente la suma de 65 más 20 más 50. Me da 135 centímetros. Bueno, como la estructura es completamente simétrica, el diseño lo voy a realizar tan solamente para uno de los nervios, con su correspondiente placa, tan solamente para uno de los nervios. Luego, los resultados obtenidos los vamos a aplicar, desde luego, al otro nervio. Prosiguiendo, entonces, el ancho real de la placa es 135 centímetros. Bueno, y ahora calculemos el ancho efectivo, ya que en el diseño de vigas placa o vigas de sección T, lo primero que tenemos que hacer es calcular el ancho efectivo. Pues bien, para el caso de vigas de sección T múltiples, lo primero que hacemos es calcular el vuelo eficaz de las alas. El vuelo eficaz de las alas. Y en este caso, según la norma ACI, para el vuelo eficaz de las alas, se elige el menor de los siguientes valores. 8 veces el espesor de la placa. Eso me da 8. El espesor es 7, me da 56 centímetros. O bien, A sub 1 sobre 2. A sub 1 es la distancia libre entre las caras internas de los nervios, que es 130. Eso dividido entre 2 me da 65 centímetros. Por lo tanto, el vuelo eficaz de las alas es el menor, o sea, 56 centímetros. 56 centímetros.
Ahora, si observamos la sección transversal, podemos ver que el vuelo real de la ala que está en el lado derecho, ¿ya? El vuelo real del ala que está en el lado derecho es 50 centímetros. Según los cálculos, sale 56 centímetros. Obviamente yo no puedo trabajar con 56 porque lo que yo tengo en la realidad es tan solamente 50. Eso en el ala que está a la derecha. En cuanto a el ala que está a la izquierda, yo tengo un ala de 65 centímetros. Pues, según los cálculos realizados, el vuelo del ala llega máximo a 56. Por lo tanto, para el vuelo del ala a la derecha, voy a tomar solamente 56. Y el de la derecha me quedo con 50. Bueno, de todas maneras, si aplicamos a rajatabla lo que dice la norma, ¿ya? Una vez calculado, pero antes de ello, miren, B sub 1 es 56 a este lado. Y ahora, aplicando a rajatabla lo que dice la norma, el ancho efectivo dice, una vez calculado o determinado B sub 1, dice que el vuelo eficaz es el menor de los siguientes valores. L sub 0 sobre 4. L es la luz de las vigas del puente peatonal, que era 15 metros. En centímetros, 1500 dividido entre 4, me da 375 centímetros. Y luego, B sub W más 2 veces B sub 1. BW, 20 centímetros, más 2 veces 56, me da 132 centímetros. Según los cálculos, el ancho efectivo de la placa es 132 centímetros. Sin embargo, en este caso particular, no ha de ser 132, ya que con respecto al nervio, el vuelo real a la derecha es 50. A la izquierda sí puedo cumplir con los 56. Por lo tanto, el ancho efectivo de la placa ha de ser 50 más 20 más 56. O sea, en definitiva, para nosotros ese ha de ser el ancho efectivo de la placa. Y no, según los cálculos, me sale 132. A no ser que este vuelo que dice 50 hubiese sido igual a 60. Si hubiese sido a 60, de esos 60 agarro solamente 56 a la derecha, 56 a la izquierda, más los 20 que está el nervio, llegaría a 132. Pero en este caso, el ala a la derecha solamente tiene una longitud de 50 centímetros. Entonces, en mis cálculos debo tomar en cuenta esa situación. De ahí que el ancho efectivo con el cual voy a trabajar es 126 centímetros. Bien, entonces ahí estoy mostrando el nervio que está a la izquierda, el ancho efectivo. A la izquierda 50 centímetros, a la derecha B sub 1, que es 56, más los 20, llego a 126 centímetros. Bien, luego, antes de proseguir con los cálculos, puesto que he adoptado dimensiones geométricas tratando de reducir al máximo las dimensiones geométricas con la finalidad de disminuir el peso propio de la estructura. Pero cuando se disminuye excesivamente las dimensiones geométricas, esto puede dar lugar a que los distintos elementos que componen esta estructura puedan colapsar debido al fenómeno
de pandeo. Por lo tanto, voy a verificar si en las dimensiones que he adoptado no hay problemas de pandeo. Bien, empecemos verificando el problema del pandeo de la placa. Como el puente es simplemente apoyado, la placa es muy reducido, existe el riesgo de que la placa falle por pandeo. Pero, ¿qué dice la norma al respecto? Dice, bueno, ahí están los datos que habíamos adoptado, dice que el espesor de la placa tiene que ser mayor o igual a 1/8 de B sub 1. Si se cumple esta relación, entonces podemos estar seguros de que no va a haber problemas de pandeo en la placa. B sub 1 vale 50 centímetros. B sub 1 vale 50 centímetros. Reemplazando, pues voy a obtener H sub F igual a 6,25 centímetros. Yo adopté 7 centímetros. Por lo tanto, estoy dentro de la zona segura de que no voy a tener pandeo. No obstante ello, 7 centímetros es una dimensión bastante reducida. Sin embargo, el vuelo del ala es solamente 50 centímetros. Eso también, de alguna manera, hace que la placa no falle por pandeo. Bien, ahora verifiquemos el nervio. Bueno, en este caso, pues, no amerita verificar el pandeo del nervio. De repente alguien me puede decir, ¿por qué no amerita hacer la verificación del pandeo del nervio? ¿Por qué corta su altura? No. Bueno, la viga del puente peatonal son vigas simplemente apoyadas en sus extremos. El momento flector máximo ha de estar en el centro. Y los nervios de un apoyo al otro han de trabajar a tracción. Los nervios no trabajan en compresión, a compresión, en una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniforme. El momento flector es positivo de un apoyo al otro, estando el máximo momento positivo en el centro. Por lo tanto, los nervios no trabajan a compresión, ya que para que un elemento falle por pandeo, ese elemento tendría que estar trabajando a compresión. Bueno, ahora, si las vigas del puente estarían formadas por dos tramos continuos, con un apoyo en el centro, donde en el centro el momento es negativo, ahí sí los nervios estarían trabajando a compresión y la placa estaría trabajando a tracción. Ahí sí amerita verificar el pandeo del nervio. Sin embargo, lo voy a hacer, aunque no es necesario en este caso. ¿Qué dice la norma? Dice que el ancho del nervio tiene que ser mayor o igual a 1/8 de H menos HF. Pues bien, reemplazando valores, H60, HF7, y haciendo cálculos, me sale que B sub W tiene que ser mayor o igual a 6,63 centímetros. Bueno, tenemos nosotros 20, por lo tanto, no hay absolutamente ningún riesgo de que los nervios fallen por pandeo. Peor aún, si, como en este caso, los nervios se encuentran trabajando a tracción. Bien, y finalmente tenemos que verificar el pandeo global. El pandeo global. O sea, cuando el espesor de la placa es muy reducido, el espesor del nervio es reducido y la luz
de las vigas, ¿no? En este caso tiene 15 metros de luz. La luz es 20 o 30 metros, pues toda la estructura puede fallar por pandeo. Bueno, según la norma, para que no tengamos problemas de pandeo, L sub V tiene que ser menor o igual a 12 veces el ancho efectivo. Bueno, hagamos cálculos. B sub E es 126 centímetros. Reemplazando, me sale que L sub V tiene que ser menor o igual a 1512 centímetros, o sea, 15,12 metros. Bueno, las vigas tienen una luz de 15 metros, que es menor a 15,12. Bueno, estoy casi en el límite, pero sí estoy cumpliendo la norma. Por lo tanto, no va a haber problemas de pandeo global. Ahora, si L sub V, o sea, si la luz de las vigas fuese 20 metros, sí habría problemas de pandeo global. Y si es así, de repente alguien me dice, ¿cómo tendría que solucionar si la luz de la viga fuese 20 metros? ¿Aumentando la sección de la viga? No. Se soluciona colocando justo a mitad de la viga, a mitad de la luz de la viga, una viga transversal. Una viga transversal. Eso lo hemos visto la clase anterior. A esa viga transversal Sí. generalmente le llaman diafragma. Disculpe que lo corte, ingeniero. Creo que esa parte, o sea, la parte 4 de sus diapositivas, creo que todavía no la avanzamos, lo dejamos en la parte 3. En la parte 3. Ya, entonces lo vamos a ver después. Ya, lo vamos a ver. De todas maneras, voy explicándole sobre la marcha. Ya, Proseguimos. Entonces, L sub V, que es la distancia entre rigidizadores transversales, tiene que ser menor o igual a 15,12 metros. Proseguimos. Bueno, L sub V es la distancia entre puntos de arriostramiento de la placa comprimida. Ahí está nuevamente el puente peatonal con sus cargas. Y en cuanto al rigidizador transversal, es una viga en sentido transversal, ¿no?, de la misma altura que tiene estas vigas, pero en sentido transversal. Tendría que colocarse sí o sí aquí en este apoyo y también en el otro apoyo. Y cuando no cumple que L sub V sea menor o igual a 12 veces el ancho efectivo de la placa, entonces en el centro de la viga se coloca otra viga en sentido transversal, agarrando a los nervios y desde luego también a la placa. A esa viga transversal se le denomina generalmente como diafragma. Bien, esos son los datos que estamos manejando, ¿no? La carga viva superficial, la carga viva lineal sobre las barandas. Y bueno, agarrando una de las vigas, que la vamos a diseñar como viga de sección T, el modelo matemático pues corresponde a una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniformemente distribuida. Que en principio, en cuanto a las cargas se refiere, voy a determinar las cargas características, también llamadas cargas de servicio, ¿no? La luz de la viga es 15 metros. Bien, vamos al análisis de las cargas, empezando con las cargas de servicio, también llamadas cargas de utilización. La carga de servicio total es simplemente la suma de la carga muerta más la carga viva.
Obviamente, estas cargas tienen que estar expresadas en kilonewton por metro lineal. Por algo se trata de una carga linealmente distribuida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las unidades de medida. Bien, ahí está el peso propio como carga linealmente distribuida. ¿Cómo se determina el peso propio de la viga o de cualquier elemento estructural como carga linealmente distribuida? Ya lo vimos. Es simplemente el peso específico del hormigón multiplicado por la sección transversal del elemento que se está diseñando. Y entre corchetes, ahí está la sección transversal de la sección T, ¿no? El ancho real por el espesor de la placa, por un lado. El ancho del nervio por la altura del nervio. Y la suma de los dos me da el área total de la sección transversal. Ese es el peso propio de la viga, que es una carga de carácter permanente, es carga muerta. Bueno, pero no es la única carga muerta. Hay otras cargas muertas, como por ejemplo el peso de todos los elementos que quedan adheridos a esta estructura. Generalmente, ¿no? Una vez hormigonado, ¿no? Se coloca una capa de mortero cemento denominado carpeta de nivelación y otros elementos, y eso lo he tomado en cuenta a través de una carga que le he llamado Q sub cm. Recordarán, su magnitud es 1,5 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, agarro esa carga, lo multiplico por el ancho real, y lo convierto de esa manera en una carga linealmente distribuida. Y otra carga de carácter permanente es el peso de la baranda. El peso de la baranda también es una carga linealmente distribuida, ¿no? El peso de la baranda es una carga linealmente distribuida. Pues bien, ahí estoy haciendo cálculos. El peso específico es 25. El ancho del real de la placa es 1,35, multiplicado por el espesor de la placa, más el nervio, multiplicado por la altura del nervio, más la carga muerta, debido a los revestimientos y todo lo demás, 1,5, multiplicado por el ancho real de la placa, más el peso de la baranda, que es 0,35 kilonewtons por metro lineal. Resultado, 7,4 kilonewtons por metro lineal. Eso en cuanto a la carga muerta total. Luego vamos a la carga viva. La carga viva, representado también como carga lineal sobre la viga del puente. Pues bien, la carga viva hay dos cargas vivas, ¿no? La superficial y la lineal. La superficial, para convertirla en lineal, lo tengo que multiplicar por el ancho real de la placa. El ancho real, ¿no? Q sub L1, que es una carga superficial cuya magnitud es 4 kilonewtons por metro cuadrado, lo multiplico por el ancho real y de esa manera se convierte en una carga lineal. Más la carga lineal sobre la baranda, Q sub L2, cuya magnitud es 2 kilonewtons metro. Reemplazando valores, Q sub L1 es 4 por el ancho real de la placa, 1,35, más el peso de la baranda, que es 2 kilonewtons por metro lineal, obtengo como resultado 7,4 kilonewtons por metro lineal. Acá hay un pequeño error, más adelante lo corrijo. Bien, ya tengo la carga muerta y la carga viva sobre la viga. Estoy agarrando una de las vigas. Por lo tanto, ahora, la carga última o carga de diseño, según la ACI, es 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva. Reemplazando valores, 1,2 por 7,4 más 1,6 también por 7,4 me da
20.07 kilonewton por metro lineal, es la carga última o de diseño que voy a utilizar para diseñar una de las vigas de este puente peatonal. Prosiguiendo, ahí está la viga ya con su carga, ¿no? Sabemos que la viga tiene una altura de 60 centímetros, el espesor de la placa 7 centímetros, la distancia libre entre las caras internas de los nervios 130, el espesor, la altura del nervio, el espesor del nervio, el ancho eficaz de la placa. Bien, entonces ahora voy a adoptar para el diseño un recubrimiento mecánico para la armadura traccionada de 5 centímetros. Como la altura total es 60, entonces la altura útil ha de quedar en 55 centímetros. La altura útil o la altura eficaz. Bueno, ahí está la carga última que habíamos calculado, 20,7 kilonewton por metro lineal, y con esta carga puedo calcular inmediatamente el momento máximo. Para una viguita simplemente apoyada con carga uniforme, el momento máximo que está en el centro, y es positivo, es Q por L cuadrado sobre 8. Haciendo cálculos, eso me da 582.2 kilonewton metro. Verifiquemos, por favor. Voy a verificar con mi máquina. 20.7 por 15 elevado al cuadrado dividido entre 8 me da 582.2. Muy bien. Ese es el momento último o momento de diseño, ¿no? El coeficiente de ponderación es 0,9 y ahora calculo los momentos m sub 0 y m sub m para así, comparándolos con m sub u, saber dónde queda ubicado el eje neutro. Ahí está la formulita para calcular el m sub 0. Lo que hay que hacer es simplemente reemplazar valores. 0,85, phi vale 0,9, el hormigón es 21 por el ancho efectivo 126, el espesor de la placa 7, la altura útil 55, menos el espesor de la placa dividido entre 2. Pues bien, haciendo cálculos con las unidades que he reemplazado acá, me sale este valor en megapascales por centímetro. Es que el FC' es 21, está en megapascales, y los demás valores están en centímetros. Entonces, el momento, como tiene unidades, me sale megapascal por centímetro. Ahora, eso lo voy a convertir a unidades de kilonewton metro. Haciendo esa conversión, llego a tener un momento m sub 0 de 709.7 kilonewtons metro. Bien, ahora calculemos el m sub m. Esa es la fórmula a la cual habíamos llegado la anterior clase. De igual manera, reemplazando valores, 0,85, 0,9, 21 está en megapascales, 0,2679 B sub omega en centímetros, D centímetros, todo está en centímetros. Por lo tanto, esto me va a salir, haciendo cálculos, me sale pues 8.742.725,62 megapascales por centímetro. Esto, haciendo conversión de unidades, me sale 874.3 kilonewton metro. Bueno, el momento último para la viga que estamos diseñando es 582 kilonewton metro. Rápidamente podemos ver que es menor a E sub 0. Bien, ¿alguien me puede decir qué significa entonces, ya que m sub u es menor a m sub 0? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Que A es menor a la altura, al espesor de la placa, y que es un caso 1. A ver, no le escuché lo primero que habló. Que estamos en un caso 1 y que A es menor al espesor de la placa, o sea, es menor o igual. Ya, o sea, el eje neutro queda ubicado
dentro de la placa. ¿Cómo apellidan? Kawasiri. Kawasiri, muy bien, Kawasiri va acumulando puntos. Muy bien. Evidentemente, eso significa, ¿no? Prosiguiendo, M sub U es 582, esos son, y M sub 0 729 y M sub M 874. Pues bien, bueno, esos son los datos que estamos manejando. Estamos en el caso 1, o sea, M sub U menor o igual a M sub 0 significa que el eje neutro ficticio es menor o igual a H sub F. O sea, el eje neutro queda ubicado dentro de la placa. Y aquí se cumple lo que les comenté en la clase anterior, que este es el caso que generalmente se presenta cuando se diseña vigas de sección T. Bueno, entonces, si estamos en el caso 1, ahora tenemos que diseñar las armaduras. Las armaduras se diseñan como si fuese una viga de sección rectangular, ¿no? Entonces, y no se requiere de armadura comprimida. No es necesario armadura comprimida. Empezamos calculando el momento flector reducido, donde el ancho de la viga es igual al ancho efectivo de la placa, ¿no? El ancho es igual 126 en metros 1,26. Pues haciendo los cálculos respectivos, me sale mu sub U igual a 0.0808. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que mu sub U, recordarán, el mu sub 2 límite es 0,1119. O sea, vamos a tener un diseño dúctil, pero no económico. O sea, lo que ha de fallar es la armadura traccionada por alargamiento excesivo. Su deformación va a llegar al 10 por 1000, ¿no? Y el hormigón no ha de fallar por aplastamiento. Entonces, no aprovechamos la capacidad resistente del hormigón. Según como vimos en clases, inmediatamente aplicamos la formulita para calcular el valor del eje neutro ficticio. Esta es la fórmula a la cual habíamos llegado. Reemplazando valores, llegamos a que el eje neutro ficticio vale 5,5 centímetros. O sea, menor a 7 centímetros, que es el valor del espesor de la placa. Luego, con ese valor, ¿no? Con ese valor de A, nos vamos a la formulita para calcular la armadura traccionada, que dice 0,85 FC' de B sub E por A sobre F sub Y. Esta ecuación la hemos deducido, ¿no?, de la primera ecuación de equilibrio. De ahí se deduce donde en esa ecuación de equilibrio no se hace intervenir la armadura comprimida y finalmente llegamos a esto. Reemplazando valores, ¿ya? El hormigón está en megapascales, el acero también en megapascales, por lo tanto, en este caso, los megapascales se simplifican. El resto, como está en centímetros, el resultado me ha de salir en centímetros cuadrados. Y me sale 24,74 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora verifiquemos si esa armadura es mayor o igual a la armadura mínima. La armadura mínima es el mayor de los valores que se obtienen con estas fórmulas. Pues bien, la de arriba, reemplazando valores, 0,25 raíz de 21, 20 por 55 sobre 500, me da 2,55 centímetros. Y el de abajo, reemplazando valores, me da 3,08 centímetros cuadrados. Ojo, cuando se calcula la armadura mínima, se trabaja con
el ancho del nervio. Se trabaja con el ancho del nervio. Bien, por lo tanto, pues claramente podemos ver que la armadura mínima, que es 308, pues es menor a 2474. Por lo tanto, estamos cumpliendo lo que dice la norma. Bien, ahí estoy haciendo un resumen de la armadura traccionada y la armadura mínima. Cumplimos acá que esa armadura es mayor o igual a la armadura mínima. Bueno, aquí hay un pequeño error, dice A sub P, tiene que decir A sub S1. Lo corrijo después. Bueno, ahí tengo mi tablita que me va a ayudar a transformar esta área de 24,74 centímetros. En este caso, he elegido ya 4 barras de 25 más 2 barras de 20. Una barra de 25 tiene un área de 4,95, una barra de 20 tiene un área de 3,14. Pues bien, reemplazando y sumando esas áreas, en total me da 25,92. Un poquito mayor a lo que pide el cálculo. El cálculo pide 24,74 y esta selección de diámetros me da 25,92. Bien, esos son los diámetros que voy a adoptar en este caso. Luego, esas armaduras, que son 4 barras de 25 y 2 barras de 20, las tengo que ubicar en la parte inferior, en el nervio. Y el nervio tiene un ancho de 20 centímetros. Tiene un ancho de 20 centímetros. Y bueno, ahí están los estribos. Y en este caso, las armaduras las voy a distribuir de esta manera. Con color azul, las 4 barras de 25 y las de 20 con color rojo. Bueno, acá es importantísimo respetar los espaciamientos que tienen que haber entre las barras. Ese espaciamiento, que le voy a llamar S1, se cumple tanto en la separación horizontal como también en la separación vertical. ¿Y qué dice la norma al respecto? Dice que S1 siempre debe ser mayor a el mayor de los siguientes valores: 2,5 centímetros o el diámetro de la armadura longitudinal más gruesa. En este caso, la armadura longitudinal más gruesa es la de 25 milímetros. O sea, phi sub L es 2,5. Por lo tanto, S1 tiene que ser mayor o igual a 2,5 centímetros. Y bueno, ¿y cuánto me sale aquí S1? Hagamos cálculos. Pues a 20 centímetros le resto 2 veces el diámetro de los estribos, le resto 2 veces 25 milímetros y le resto una de 20. Hecho eso, ese resultado lo divido entre 2. Y aquí va, ¿no? El ancho del nervio, le resto primeramente los recubrimientos geométricos, le resto el espacio que ocupan los estribos a ambos lados, le resto las 2 barras de 25 y la barra de 20 milímetros. Reemplazando y haciendo cálculos, me sale 3,9 centímetros. Por lo tanto, estoy cumpliendo la norma. Lo mínimo es 2,5. Y estoy con 3,9, por lo tanto, cumplo la norma y no voy a tener problemas. Ahora, con respecto al recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, recordarán que habíamos adoptado 5 centímetros. Bueno, como ya tengo las armaduras y todas sus dimensiones, determinemos exactamente cuánto sale el recubrimiento mecánico, ¿no? Asumiendo que los estribos tienen un diámetro de 6 milímetros, ahí va. R1 es la distancia del borde inferior al baricentro de las armaduras. Entonces, desde el borde inferior para llegar al baricentro, primero el recubrimiento geométrico, el diámetro del estribo, el diámetro de la armadura longitudinal, más S1 dividido entre 2. Reemplazando esos valores, todo está en centímetros, obtengo que el recubrimiento mecánico
es 6,35. Bueno, si es así, la altura útil con la cual habíamos diseñado 60 menos 5, 55 centímetros. Pero ahora, con este nuevo recubrimiento mecánico, que ya es el real, es el verdadero, 60 menos 6,35, la altura útil se reduce de 55 a 53,65. Bueno, hay una diferencia de aproximadamente 1,36 centímetros. Hay una diferencia de 1,35 centímetros, ¿no? Y pues está contra la seguridad. Pues en este caso, ¿no? Lo ideal es redimensionar incrementando el ancho del nervio, ¿no? Incrementando el ancho del nervio en 5 centímetros y modificando el valor del recubrimiento mecánico. Ya que, como el ancho es solamente 20 centímetros, pues me he visto obligado a elegir diámetros bastante grandes, ¿no? Porque si hubiese elegido barras de 16 o de 12, pues me hubiese salido una gran cantidad de barras que no hubiese podido ubicar en un ancho de 20 centímetros. Por eso que digo que recomiendo volver a rediseñar aumentando el ancho en 5 centímetros y modificando, desde luego, el valor del recubrimiento mecánico. Al tener un mayor ancho, voy a poder elegir diámetros más pequeños, ya que voy a tener un espacio mayor donde ubicar y distribuir las armaduras. Les comento que el CIPECAD hace este trabajo, y cuando se ve que no cumple, pues el que está manejando el programa es quien tiene que encargarse de corregir. Una de las desventajas del CIPECAD es que él hace el análisis y el diseño, y en cuanto al diseño solamente hace la mitad. La otra mitad lo tiene que hacer el ingeniero que está utilizando el CIPE, ¿no? Cuando calcula, una vez que termina el cálculo, se puede observar que la mayoría de las vigas tienen errores. Repito, una vez que le mandamos al CIPE a calcular y diseñar, saca los resultados, y al ver los resultados, la mayoría de las vigas tienen errores. Y entonces es ahí en donde el ingeniero tiene que ir analizando viga por viga, corrigiendo esos errores, ¿no? Dice error por corte, entonces hay que corregir el error por corte. Error por deformación excesiva, corregir la deformación. Error por torsión, o bien dice error porque no ha de pasar el vibrador, dice, no ha de poder pasar el vibrador. Significa que ese uno es muy pequeño. Esto también hay que corregir. En fin, uno se la puede pasar 2-3 días corrigiendo las vigas. Pues hay una aplicación, bueno, esa aplicación ya no está vigente. Allá por hasta el año 2000 estaba vigente una aplicación que se denominaba ABWin, una versión anterior del RAM Element. Esa aplicación diseñada corregía los errores y el ingeniero lo único que tenía que hacer es configurar planos directamente. Esa aplicación corregía absolutamente todo. Incluso mandaba mensajes, ¿no? Modifique la viga. El programa decía, modifique esta viga, auméntele acá, auméntele acá. O sea, era una maravilla ese programa.
Ya no está. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Hemos calculado la armadura longitudinal que va en la parte inferior de las vigas de este puente peatonal. Hemos visto que hay que colocar 4 barras de 25 milímetros más 2 barras de 20 milímetros. Y en la parte superior no se requiere armadura, ¿no? No se requiere armadura. Prosiguiendo. Ahora vamos a diseñar la placa. Vamos a diseñar la placa en el sentido transversal a la viga. Para ello, agarramos una porción de placa de ancho que de manera genérica le voy a llamar B sub P, ¿no? El ancho de esta porción de la placa puede tener cualquier valor, pero por comodidad le damos un valor de 100 centímetros, o sea, 1 metro. Le damos un valor de 1 metro. Por lo tanto, para esa porción de placa vamos a hacer el diseño de las armaduras para esta placa, donde en cuanto a carga se refiere, debo tomar en consideración todas las cargas que caen sobre esa porción de placa. Por un lado, ahí está la carga que le hemos llamado el Q sub L1, que viene expresado en kilonewton por metro cuadrado. Luego, en los extremos laterales, ¿no? Esa carga vale 4 kilonewton metro cuadrado. En los extremos laterales está el peso de la baranda, ¿no? Cuya magnitud es 0,35 kilonewton metro cuadrado, y el peso de las personas que se apoyan en las barandas, cuya magnitud, ya lo hemos visto, es 2 kilonewton por metro lineal. Bien, ahora voy a definir el modelo matemático correspondiente a esta franja de la placa, ¿no? H, en este caso, es el espesor de la placa, y esa porción de placa lo represento de esta manera, ¿no? La placa apoya en los nervios. Ahí estoy colocando. Este es un nervio y este el otro nervio. O sea, esta porción de placa lo estoy analizando también como una viga simplemente apoyada, solo que en este caso a ambos lados hay vigas en volado. Hay vigas en volado. Esas vigas en volado no son otra cosa que las alas de la viga de sección T. Bien, y ahora necesito las cargas. Pues ha de haber una carga uniformemente distribuida, por un lado, y desde luego ha de haber cargas puntuales en los extremos como resultado de la resultante de estas dos cargas lineales. Una debido al peso de la baranda y otro debido al peso de las personas. Tengo que encontrar la resultante de estas dos cargas distribuidas y esa es la resultante que estoy llamando Q sub K. Bien, hagamos esos cálculos y en cuanto a las luces se refiere, ahí están sus dimensiones geométricas. Bien, la sección transversal que vamos a diseñar, ¿no? Esta sección transversal, el ancho es B sub P, el ancho es B sub P y la altura H, B sub P es 100 centímetros y H es 7 centímetros, que es el espesor de la placa. Bien, determinemos primeramente la carga lineal de servicio o de utilización. Me estoy refiriendo a esta carga lineal, Q sub K. Primeramente, determino la carga permanente o la carga muerta, que en este caso ha de ser el peso propio de la placa, que en este caso es el peso específico por la sección transversal. La sección transversal tiene un ancho de 100 centímetros y una altura de 7 centímetros, más la carga muerta debido a los elementos que quedan adheridos a la placa, como la carpeta de nivelación, los pisos, a veces colocan pisos, ¿no? Y esa carga lo tengo que multiplicar por el ancho de la franja, que es en este caso 100 centímetros o 1 metro. Reemplazando valores, ahí va, el ancho es 1 metro, H 0.07 metros, 1,5 por 1, y la carga muerta es de 3,25 kilonewton metro. Vamos
Y en cuanto a la carga viva, Q sub L1 lo tengo que multiplicar también por el ancho de la franja, que en este caso es 4, el ancho de la franja es 1 metro, me sale 4 kilonewtons metro lineal. Luego, la suma de esta carga muerta más esta carga viva me da la carga de servicio o la carga de utilización Q sub K, la carga total de servicio o de utilización. Bueno, pero para el diseño yo necesito las cargas últimas o cargas de diseño, ¿no? Bueno, sumando esos valores, 325 más 4, la carga de servicio es 7.25 kilonewtons. Ahora, voy a calcular también la carga puntual de servicio. La carga puntual de servicio ha de ser la suma de la carga puntual debido al peso de la baranda más la carga puntual debido a las personas que se apoyan en la baranda. Para ello, simplemente ahí está, sumo Q sub dB más, multiplicado desde luego por B sub P y voy a llegar a 0,35, ya que el Q sub dB vale 0,35. Multiplicado por 1, pues me da, multiplicado por 1 me da 0,35. Luego, el Q sub L2, multiplicado también por el ancho, me da una resultante que le estoy llamando Q sub L2 y 2 por 1 es 2. Por lo tanto, la carga característica total, la carga puntual característica, es la suma de la permanente más la variable y eso da como resultado 2,35 kilonewtons. Esas son las cargas de servicio. Se supone que una vez construido el puente, la probabilidad de que aparezcan valores más altos que 7.25 o 2.35 es tan solamente del 5%, ¿no? La probabilidad de que aparezcan valores más altos que 7.25 y 2.35 es tan solamente del 5%. Así garantizan las normas los valores que nos suministran en cuanto a las magnitudes de las cargas. Bien, pero para el diseño dije, lo que yo necesito son las cargas últimas, tanto para la distribuida como para las puntuales. Entonces, vamos, calculemos. La carga lineal última o carga lineal de diseño. Entonces, ahí tengo la carga permanente y la carga viva. Por lo tanto, la carga última es 1,2 la carga permanente más 1,6 la carga viva. Reemplazando valores, Q sub U me sale 10.3 kilonewtons metro lineal. Eso en cuanto a la carga distribuida. En cuanto a la carga puntual, ¿no? A la carga puntual última o carga puntual de diseño, ¿ya? Ahí tengo la carga, el valor de esa carga, la carga permanente de servicio y la carga viva de servicio. Pues bien, la carga última es 1,2 la carga permanente más 1,6 la carga viva. Reemplazando valores, obtengo 3,62 kilonewtons. Pues bien, ya tengo las cargas últimas, tengo las dimensiones y lo que hay que hacer ahora es calcular la estructura. Bien, el diagrama de momentos flectores, habiendo hecho el análisis, sale conforme les estoy mostrando en la figura. ¿Ya? Este análisis lo he realizado por separado y resulta que en la parte del centro el momento es negativo, pero bastante pequeñito. O sea, no hay momento positivo. De extremo a extremo, todo es momento negativo. Y los momentos máximos están justamente en los apoyos. Y yo para el diseño necesito el valor de esos valores máximos. Y el valor máximo lo puedo calcular ya sea
viniendo de la derecha o de la izquierda, analizando las partes que están en volado, ¿no? Entonces, el momento analizando la parte en volado es la carga última, que vale 3,62, por su brazo de palanca, que es 0,62. A eso le sumo el momento que produce Q sub U, que es Q sub U por L cuadrado sobre 2. Claro que estoy tomando en cuenta el signo, porque aquí estas cargas producen momento negativo. Reemplazando valores, Q sub U es 3,62 y el Q sub U minúscula 10,3. El momento me sale menos 4 kilonewtons metro. Tengo el momento último o el momento de diseño. Pues bien, lo que vamos a diseñar entonces es una viga de sección rectangular, donde observamos que el ancho es mayor a la altura. Entonces, se trata de una viga plana. Una viga plana sometida a un momento flector negativo, ¿no? El ancho es 100 centímetros, la altura 7 centímetros y el momento negativo 4 kilonewtons metro. Bien, el hormigón y el acero, sus valores de resistencia, y ahora adopto un recubrimiento mecánico de 2,6 centímetros. Por lo tanto, la altura útil, que es H menos R1, 7 menos 2,6 me da una altura útil de 4,4 centímetros. Bueno, con esto tengo toda la información para realizar el diseño. Y se empieza calculando el momento flector reducido. Reemplazando valores, el momento es 4, phi 0,9, el ancho es 1 metro, 100 centímetros, y la altura útil en metros es 0,044 cuadrado y el hormigón 2100 kilonewtons metro cuadrado. Reemplazando, me sale 0,1093. 0,1093. Bueno, lo que estoy diseñando no es una viga de sección T, estoy diseñando una viga de sección rectangular y podemos ver inmediatamente que estamos en el caso 1, ¿ya? Mu sub U es menor o igual al mu sub 2 límite. Recordarán que el mu sub 2 límite es 0,1119. Lo cual me dice que el diseño ha de ser dúctil, como pide la norma, pero antieconómico. Bien, y la armadura comprimida no se necesita. Bien, entonces ahí está la formulita para calcular la cuantía mecánica, reemplazando valores. El único valor que hay que reemplazar es este, 0,1093, pues me sale 0,1174. Y bueno, inmediatamente aplico la formulita para calcular la armadura traccionada, reemplazando valores, ¿no? 0,1174, el ancho es 100 centímetros, la altura útil 4,4, y el hormigón, aquí está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acero también está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. La verdad que me faltó corregir acá, pero no pasa nada porque se cancelan las unidades y la armadura me sale 2,17 centímetros cuadrados. Bien, prosiguiendo entonces, son los datos y ahí está la armadura calculada, 2,17. Esta armadura tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Ahí están las formulitas para calcular la armadura mínima, reemplazando valores, ¿no? 0,25 por raíz de 21 sobre 500. El ancho es 100 centímetros, la altura útil 4,4, me sale 1,02 centímetros cuadrados. La otra fórmula, reemplazando 1,4 sobre 500 por 100 por 0,4, 1,23. Como podemos ver, pues nuestra armadura cumple la norma, es mayor a la armadura mínima. Bien, ahora esa armadura pues la tenemos que convertir en barras de algún diámetro. Y ahí estoy planteándole los diámetros que necesito. Una barra de 6 milímetros tiene un área de 0,28, una barra de 8, un área de 0,5, una barra de 10
tiene un área de 0,79. Como el área que tengo es bastante reducido, entonces voy a trabajar con diámetros pequeños. Pues bien, eso haciendo cálculos, si trabajo con barras de 6 milímetros, ¿ya? 2,17 dividido 0,28 me sale 7,75, ¿no? Luego, trabajando con barras de 8 milímetros, 2,17 dividido 0,5 me sale 4,34. Y finalmente, 2,17 dividido 0,79 me da 2,75 barras de 10 milímetros. Pues en este caso voy a elegir, acá dice, recuerden que estas armaduras es para un ancho de 1 metro. El ancho de la franja es de 1 metro. Entonces, para llegar a 12,9, simplemente lo que hice es dividir el ancho, que es 100 centímetros, dividido entre 7,75. Eso me da 12,9. Y nuevamente, 100 centímetros dividido 4,34 me sale 24,04 y así sucesivamente. Bueno, en este caso adopto la primera solución. Agarro 7,75, de una vez lo redondeo y a 8 barras de 6 milímetros. Y luego 100 dividido entre 8 me da 12,5. O sea, se debe colocar una barra de 6 milímetros cada 12,5 centímetros. Ahí, ¿no? Esa es la sección transversal y ahí están las barras. Esas barras, ¿no? Son barras, una barra de 6 separado cada 12,5 centímetros. Y tiene que ir, como el momento es negativo, tiene que ir cerca del borde superior. Cerca del borde superior. Y ahora, en cuanto a la separación de estas armaduras, también hay una norma al respecto, ¿no? Hay una norma que dice que esta separación tiene que ser el menor entre 8 veces el espesor de la placa y 45 centímetros. Bueno, acá está cada 12,5 centímetros estaríamos cumpliendo la norma. Ahora, en el caso de placas, hay una armadura que se debe colocar, es la armadura por retracción y temperatura. Según la norma americana, esta es la fórmula para calcular esa armadura por retracción y temperatura. Pues bien, reemplazando valores, el ancho es 100 centímetros, la altura útil 4,4, me sale 0,79 centímetros cuadrados. Bueno, ¿cuántas barras? ¿De qué diámetro? ¿Y qué separación? Bueno, acá arriba tengo los diferentes diámetros y en este caso 0,79, trabajando con barras de 6 milímetros, 0,79 dividido 0,28, me sale 2,82 barras de 6, que equivale, ¿no?, a una barra de 6 cada 35,4 centímetros. Y la norma dice, como les decía hace un momento, 5 veces H y máximo 45. H es 7 centímetros y me da 35 centímetros. Y entre estos dos elijo el menor. O sea, la separación tiene que ser menor o igual a 35. Bueno, nosotros tenemos una separación de 12,5. No pasaría nada. Pero con respecto a la armadura por retracción y temperatura, sí, no me cumple. Dice 35,4. Entonces, pues yo, para la armadura por retracción y temperatura, adopto una barra de 6 cada 25 centímetros. ¿Por qué 25? Pues a mí se me ocurre. La norma dice que la separación tiene que ser menor o igual a el menor de estos dos valores. El menor es 35. Entonces, ese tiene que ser menor o igual a 35. Puede ser 30,
puede ser 25, puede ser 20, eso ya lo decide el que está haciendo el cálculo. Pues, por experiencia, yo no colocaría cada 35. No lo colocaría cada 35 porque ya en una oportunidad esto me hizo quedar en vergüenza. Se fisuró la losa. No obstante que se hizo el correspondiente curado, como indica la norma, pero se fisuró. Y en una segunda oportunidad también se volvió a fisurar. Por tal motivo, ¿no? Coloco cada 25. La vez que coloco cada 25, señores, tranquilo, no tengo problemas y de estar ahí quedando, con el prestigio por los suelos. Entonces, he decidido una barra de 6 cada 25 centímetros como armadura por retracción e influencia. Y ahí está esa armadura. Miren, lo voy a mostrar nuevamente arriba. La armadura por retracción y temperatura va en sentido transversal a esta armadura que hemos calculado. Esta armadura que hemos calculado no es por retracción y temperatura, es armadura que tiene que resistir a este momento. Pero ahora, ¿quién resiste a la temperatura y a la retracción? Aquí hemos calculado una barra de 6 cada 25 centímetros. Ahí está, esa es la armadura, ¿no? Y lo anoto, una de 6 cada 25 centímetros. Bien, entonces ahí voy a colocar las armaduras calculadas. Bueno, ahí dice 6 barras de 25, también 6 barras de 25. Bueno, recordarán que no es así. Son 4 barras de 25 más 2 barras de 20. Bueno, pero este está del lado de la seguridad, pero aún así esto amerita corregir. Luego, la armadura mínima, cuando se diseñó la placa, cuando se diseñó la viga de sección T, era 3.08. Armadura mínima. Según los cálculos, no necesito armadura comprimida, pero voy a colocar la armadura mínima, donde la armadura comprimida va a ser mayor o igual a la armadura mínima. Bueno, 3.08 equivale a 3 barras de 12 milímetros. Entonces, pues, 3 barras me da 3.39, un poquito más grande que el mínimo, y ahí va, coloco 3, y ahí también 3 barras de 12 milímetros. Luego, ahora voy a colocar la armadura que hemos calculado para la placa, la franja de placa, y esta es su armadura. Aquí está su armadura. Pues la armadura es una barra de 12, una barra de 6 cada 12,5 centímetros. Ahí está esa armadura, ¿no? Es una barra de 12, una barra de 6, disculpen, cada 12,5 centímetros. Y luego la armadura por retracción y temperatura, que es perpendicular a esta armadura, a la del momento, es perpendicular. Ahí va la armadura por retracción y temperatura, que es una barra de 6. Esa armadura es una barra de 6 cada 25 centímetros. Y con eso he concluido el diseño bajo solicitaciones normales. Obviamente, esto no está concluido. Luego hay que hacer el diseño bajo solicitaciones tangenciales, o sea, corte y torsión. Y eso lo vemos más adelante. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos hemos pasado con la hora, pero no importa. Bien, jóvenes, hoy es miércoles. Nos estamos viendo el día viernes. Me parece que el paro ha de continuar. Y la verdad que no le veo yo el motivo, porque ya aceptaron que las elecciones son el 23 de marzo del 2024. Eso ya quedó definido, aceptaron, solo que lo que han pedido, que lo que se aprobó mediante un decreto, lo aprueben mediante una ley.
Y allá en el Congreso están demorando en aprobar esa ley. Y mientras no aprueben esa ley, pues el paro ha de continuar. Bien, jóvenes, me despido hasta el día viernes.